Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos, por estar aquí puntuales. Como bien ya comentó mi compañera, el día de hoy vamos a compartir con ustedes este pequeño webinar titulado Soluciones para la industria con cables para control de sistemas y equipos eléctricos. ¿Sí? Vamos a ver o vamos a hablar principalmente de los cables tipo control. Vamos a ver en dónde los podemos utilizar, qué características van a tener este tipo de productos. También comentaremos qué diferencias puede haber entre un control y un multiconductor, que muchas veces pues pudiéramos confundirnos, ¿verdad? Por las diferentes configuraciones que se tienen, más cuando son muy semejantes entre ellas. Entonces, también vamos a compartir con ustedes esa información para que ustedes puedan tener bien claro cuándo es un cable control, cuándo es un cable multiconductor y a qué tipo de aplicación van destinados cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, pues vamos arrancando en este sentido. El temario, la agenda que vamos a seguir en este tiempo, en esta sesión, va a ser, iniciaremos con una introducción para adentrarnos a esta familia, a este segmento de productos, ¿verdad? Sabemos que en conductores eléctricos, pues la aplicación puede ser muy vasta, pero vamos a tratar de llevarla a un segmento más particular y hablar solamente de este tipo de cables tipo control. Después de ello, compartiremos con ustedes la estructura que tiene un cable tipo control y qué características va a tener cada uno de esos elementos que forman parte de esa estructura o de esos diseños que están normalizados. Y además de ello, pues comentar, sí, de forma muy brevemente, para qué nos sirve que tenga más o menos elementos, ¿verdad? ¿Qué ventajas nos va a dar? ¿Qué desventajas pudiéramos tener en caso de utilizar un producto sin un elemento, ¿sí? En condiciones donde pudiéramos necesitarlo? Entonces, vamos a hablar de este tipo de condiciones. Ahora bien, en cables control vamos a tener principalmente dos tipos de productos. Los cables control que se van a utilizar en instalaciones de Comisión Federal y por ende pues tenemos que estar cumpliendo con los estándares que CFE nos está especificando, ¿verdad? O estableciendo. Y también vamos a tener todo lo que es el segmento o el sector privado, que es en donde vamos a poder utilizar cables tipo control bajo una especificación o un estándar NMX. Entonces, vamos a dejar también bien en claro estas dos características, cuál va a ser la diferencia entre cada una de ellas. Y bueno, también tocaremos la parte de usos y aplicaciones. Si bien aquí los usos y aplicaciones, tanto para Comisión Federal como para NMX, pueden ser los mismos, nada más hay que delimitar en dónde sí me van a estar solicitando el protocolo de pruebas, avisos y la 03, que es todas las instalaciones que van a ser para comisión. Para todo el segmento privado, pues con un certificado ANSE vamos a poder cumplir sin ningún problema. Entonces, usos y aplicaciones, esas pueden ser de forma general. Y bueno, terminaremos con unas breves conclusiones sobre el desempeño de los productos y también vamos a poner en esa parte de las conclusiones qué elementos nosotros debemos conocer para poder solicitar una cotización de un producto, o si estamos en el segmento, en el desarrollo de los proyectos, también saber qué elementos debo de colocar a una descripción para especificar algún tipo de producto, ¿sí? Entonces, vamos llegando a la parte de la introducción. Como bien les comentaba, un conductor eléctrico, si vamos de lo general a lo particular, un conductor eléctrico, su función principal es transportar la energía desde la fuente de generación, desde una subestación de distribución, desde un punto a otro. En esta parte de los cables tipo control, la función va a ser alimentar circuitos de control. Puede ser en plantas industriales, para interconectar equipos de protección, de medición, señalización, relevadores, ¿sí? Todo esto
que vamos a segmentar en la parte de control, ¿sí? Señalización, donde nosotros vamos a llevar cables múltiples que nos van a ayudar a tener un buen desempeño dentro de las instalaciones principalmente industriales, ¿verdad? Tableros de control, sensores, ¿sí? Entonces, van enfocados en este tipo de segmento de mercado. Y como podemos ver en esta diapositiva, vamos a tener diferentes diseños, ¿verdad? Lo único que prevalece, si observamos bien todos estos productos, es que aquí vamos a tener solamente conductores de cobre. Aquí no vamos a tener entrada para conductores de aluminio. Entonces, eh, mantenemos la selección del conductor de cobre y que tenga menos o más elementos va a depender de las características de la instalación, ¿sí? De qué tan agresivo puede ser el ambiente en donde se va a instalar el producto, si hay mucha interferencia, si hay poca interferencia, si es un ambiente húmedo, ¿sí? Un ambiente seco. Entonces, de todo esto del medio ambiente y también, obviamente, de los requerimientos del usuario final, pues vamos a poder seleccionar productos tipo control sin ningún tipo de blindaje, con algún elemento o algún tipo de blindaje, ¿sí? En este caso, estos tres productos llevan un blindaje, o también para algunas aplicaciones existen productos que van a ser cables tipo MC o van a contar con una armadura que le va a dar una protección mecánica, ¿sí? Adicional al producto dependiendo de las necesidades donde se va a instalar. Bien, ahora veíamos que teníamos diferentes diseños. De hecho, esta es la estructura del producto, por así decirlo, más básica, en donde va a estar formado primeramente por el conductor metálico, que es de cobre suave, un aislamiento, ¿sí? En esta parte de los aislamientos, más adelante vamos a ver qué tipos tenemos, ¿sí? Aquí tenemos una cinta reunidora, ¿sí? Esta no tiene ningún efecto eléctrico, solamente es para conservar el reunido de los conductores y aplicar la cubierta exterior, ¿sí? Entonces, un cable control sin ningún tipo de blindaje va a tener esta estructura, va a ser la más general. Cuando tenemos instalaciones en donde llevamos muchos circuitos, ¿sí? O están cercanos los conductores de fuerza, puede haber interferencias en el medio ambiente, las cuales pudieran llegar a generar algún tipo de ruido, algún tipo de una mala señal que nosotros pudiéramos captar del medio. Entonces, ¿qué es lo que se hace para blindar ese tipo de señales no deseadas o de interferencias? Se le va a colocar un blindaje y en este caso, particular para este tipo de producto, va a estar de igual forma conformado por un conductor metálico, aislamiento. Estos elementos grisecitos que vemos aquí son rellenos, ¿sí? Estos rellenos únicamente son para garantizar una sección circular y que el cable no se vea así medio triangular o no tenga una forma circular en el exterior, ¿sí? También cuenta con su cinta reunidora y va a tener un blindaje. En este punto, este producto tiene un blindaje de malla de cobre, ¿sí? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de blindaje. Sin embargo, el que aquí vemos es una malla entrelazada de cobre y una cubierta exterior, ¿sí? Entonces, aquí mostramos el primer producto que va a tener un blindaje. El segundo diseño con blindaje viene formado por el conductor metálico, aislamiento. Aquí vamos a tener un hilo de dren que va a tener la característica que es de cobre estañado y va a estar en contacto con un blindaje que va a estar formado por una cinta aluminizada. Este blindaje, al igual que en el anterior, nos va a dar un blindaje, una característica de blindaje general
a todos los elementos o el número de conductores que estén por debajo de ella. Estos blindajes generales principalmente nos ayudan a eliminar ruidos, interferencias del exterior. En algunos otros productos más particulares se puede tener incluso un blindaje individual dentro de la cubierta exterior y además un blindaje general para protegerlo de forma interna y adicional con un blindaje de forma externa, ¿verdad? Y bueno, siempre van a llevar su cubierta externa que les va a dar esa protección a todos estos elementos que estén debajo de ella. Y vamos a tener diferentes materiales que vamos a ver de igual forma más adelante. Ahora, el último producto que veíamos es cuando tenemos una armadura. Entonces, aquí vamos a tener un diseño formado por el conductor metálico, aislamiento individual, un dren. ¿Sí? Aquí este dren no es de cobre estañado, es un dren solamente de cobre limpio, una cinta reunidora y vamos a tener una cubierta interna. Si esta cubierta interna es opcional, depende de las características del diseño del producto, puede estar presente o no. ¿Sí? Entonces, por eso es que viene de manera opcional. Después de ella viene una armadura que bien puede ser de aleación de aluminio, que es lo más común, o también en algunos casos puntuales puede ser de acero, ¿sí? Entonces, esta es una armadura corrugada, ¿sí? Que va a estar, no es totalmente hermética. Hay productos que sí cuentan con una armadura corrugada, soldada a lo largo de toda la longitud del producto para aplicaciones muy puntuales o áreas, peligrosas o áreas clasificadas, ¿verdad? Entonces, de forma general, no viene soldada, solamente es una armadura corrugada y una cubierta externa, ¿sí? Para proteger el producto y hacerlo resistente a la intemperie, ¿sí? Sin esta cubierta, pues el producto va a estar limitado solamente a aplicaciones al interior. Y toda esta protección mecánica que lleva el producto, pues realmente se va a ver un poco limitada, ¿verdad? Entonces, de forma general, esa es la estructura que van a tener los cables o los productos del tipo control, dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Y como vimos, habrá algunas aplicaciones en donde llevar una armadura metálica, lejos de ayudarme, me puede perjudicar porque recordemos que los radios de curvatura van a ser más complicados de tener en productos armados, digo, que llevan este tipo de fleje de aleación de aluminio comparado con algún producto que incluso no tenga ningún tipo de blindaje, ¿verdad? Entonces, todo eso va a depender de las necesidades de nuestros proyectos. Ahora bien, en las características de los elementos, el primer elemento pues era el conductor metálico, que como ya les había adelantado un poquito, aquí vamos a poderlos fabricar de cobre limpio. Es un cobre de grado electrolítico, ¿sí? 100% de conductividad eléctrica, 100% de cobre. Y aquí, pues realmente le pongo que es cobre estañado, ¿verdad? Para que no nos vayamos a confundir con que pudiéramos tener cables tipo control de aluminio. Las normas de producto de los cables tipo control solamente establece que se pueden fabricar cables eh, fabricados con un conductor de cobre suave limpio o un cable de cobre estañado. ¿Por qué razón los conductores de aluminio no entran en este segmento? Si nosotros recordamos la parte de los productos de aluminio, el aluminio para aplicaciones en baja tensión, ya sea en productos monopolares o cables múltiples, el tamaño más pequeño es el 6 AWG. Entonces, aquí el rango de calibres que se tienen de forma estándar van a ser del calibre 18 al calibre 8, ¿sí? Entonces, el aluminio pues prácticamente no tiene entrada en este tipo de productos, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué elemento es el que seguía?
es el aislamiento, ¿sí? Que en la parte de los aislamientos nosotros vamos a tener principalmente dos familias: aislamientos o compuestos termoplásticos y aislamientos con la característica de termofijos. Dentro de los termoplásticos nos vamos a encontrar con el policloruro de vinilo, que es el PVC, y el polietileno. Entonces, estos dos compuestos que nosotros vemos aquí van a ser compuestos termoplásticos. Y los compuestos termofijos va a ser el polietileno de cadena cruzada o XLP o el etileno propileno Rubber, ¿sí? Que si nosotros observamos el desempeño que van a tener térmicamente en las condiciones ambientales, si nosotros utilizamos PVCs, podemos utilizar diferentes clases de este compuesto. Uno nos va a poder permitir tener un desempeño de hasta 90 grados en un ambiente seco y húmedo. Y también va a existir una clase de PVC que no me va a poder dar la opción de los 90 grados, va a quedar limitado a 75 grados en ambiente seco o húmedo. En el polietileno, aquí sí solamente vamos a llegar a 75 grados en un ambiente seco y húmedo. ¿Sí? Aquí no podemos llegar a los 90 grados. Sin embargo, en los compuestos termofijos XLP y EPR, en ambos compuestos podemos satisfacer la temperatura máxima de operación en condiciones normales de hasta 90 grados en ambiente seco y húmedo. Algo particular que sucede con este tipo de compuestos y que también seguramente lo han notado, se han dado cuenta, cuando nosotros tenemos productos con aislamientos principalmente de PVC, la oferta de producto casi siempre es en colores. Y los colores están perfectamente bien definidos, bien pigmentados, como en esta imagen, ¿verdad? Podemos observar eh, el pigmento, ¿sí? O el color de forma clara, brillosa, pero cuando utilizamos compuestos termofijos, por las características de estos elementos, si nosotros los hacemos o los pigmentamos en diferentes colores, tienden a verse un poco mate, ¿verdad? No tienen eh, ese tinte brilloso, ¿sí? No absorben tan fácilmente la pigmentación y no se refleja de esa manera. Entonces, en este tipo de compuestos, la opción, digamos, que vamos a tener casi como estándar, va a ser ofrecer la identificación de los conductores, ¿sí? Todos son en color negro y van a tener una numeración, ¿verdad? Va a ser negro con numeritos para identificar el número o el tipo de conductor que nosotros vamos a estar utilizando. Sin embargo, si en algún proyecto, en algún caso, ustedes dicen, ¿sabes que yo lo quiero EPR o XLP en colores? Sin ningún problema, se puede hacer, solamente tener presente esa parte de que este tipo de compuestos termofijos, no, los colores no quedan tan brillosos, quedan en un tono pastel, ¿sí? Bien, y el otro elemento plástico que teníamos, ¿sí? Después de los conductores individuales, va a ser la cubierta exterior. En los materiales de la cubierta, de igual forma, tenemos compuestos termoplásticos y compuestos termofijos, siendo el PVC el compuesto más común en el mercado, ¿verdad? Casi siempre nos vamos a encontrar con cubiertas de PVC. No es una ley, no es que siempre todos los productos salgan con esa cubierta de PVC. Para algunas aplicaciones particulares pueden haber otros compuestos de PVC, perdón, de CPE, que están disponibles y también los consideran las normas de producto, ¿verdad? Pero como les comentaba, lo más común sea un compuesto termoplástico o un compuesto termofijo, la cubierta externa casi siempre es de PVC. Ahora bien, ya vimos la estructura, los elementos, ¿sí? Ahora vamos a ver
qué diferentes normativas o qué características vamos a tener entre productos bajo especificación de Comisión Federal y los productos que están diseñados bajo una norma mexicana o una NMX-J, ¿sí? Que en este caso, todos los cables control que se fabrican de acuerdo a a la norma o el estándar de Comisión Federal van a cumplir con la CFE E40-20. Todos los productos para el segmento privado van a cumplir con la NMXJ-300 de ANSI. Entonces, en este sentido, esta NMX va a ser la norma de producto que va a regular todos los cables control para el segmento privado. Esta E4020 va a considerar como referencia a la J300. De esta J300 va a decir, ¿sabes qué? Yo nada más utilizo estas configuraciones, estos calibres, estas características de compuestos, temperaturas, blindajes y la adapto a mi especificación para cables control de acuerdo a mis necesidades, ¿sí? Entonces, por eso es que en algunas ocasiones ustedes van a ver que en las fichas técnicas viene la norma 300 y la norma de comisión. Solamente hay que puntualizar y hay que observar muy bien bajo qué sello o qué certificación cuenta ese producto, ¿verdad? Bien, ahora, lo que les comentaba es, Comisión Federal tiene esta tablita de cables control en la cual ellos nos indican, yo voy a considerar el calibre 18, 16, 14, 12, 10 y el calibre 8 en las configuraciones que aquí se observan, ¿verdad? Pueden ser desde 2 conductores hasta 10 conductores, ¿sí? Y en este caso del calibre 10, pues vemos que tenemos diferentes construcciones de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 conductores, ¿sí? Eso es porque de acuerdo a las necesidades de Comisión Federal, para ellos eso satisface sus necesidades, ¿sí? Y todos son fabricados por un cableado de 7 hilos. Entonces, esto es lo que me pide Comisión Federal. De repente llega a suceder que nos dicen, oye, quiero un cable, no sé, 5 por 14 de acuerdo a la E4020. El 5 por 14 no figura en las construcciones establecidas por Comisión Federal. Lo que se les va a estar ofreciendo o la alternativa que se va a ofrecer es fabricar un conductor tipo control, ¿sí? En ese calibre, el 14, bajo un estándar NMX. ¿Por qué razón? Porque esta norma me permite la construcción desde 2 y más conductores, ¿verdad? Incluso llega a abarcar hasta el calibre 6 y aquí en Comisión Federal solamente estamos en configuraciones de hasta 4 conductores de un calibre 8 AW, ¿sí? Y obviamente pues siempre vamos a tener su equivalente en milímetros cuadrados. ¿Por qué les pongo el equivalente en milímetros cuadrados? En el mercado de repente encontramos algunas especificaciones en donde nos piden cables control con normas IEC, que no necesariamente son normas de comisión o la NMXJ300, en la cual nos piden calibres en milímetros cuadrados. Cuando nosotros vemos o observamos los milímetros cuadrados, podemos sacar el tamaño equivalente en AWG. Muchas veces, o lo que siempre se ha recomendado es, si, por ejemplo, me piden el 1.5 milímetros cuadrados, la tendencia siempre ha sido ofrecer el calibre inmediato superior. En este caso, tendría yo que migrar a un 2.08, un calibre 14. En algunas ocasiones, y bajo las circunstancias y necesidades y aprobación de quien desarrolla el proyecto, se pueden revisar las consideraciones y un 1.5 milímetros cuadrados, llevarlo al calibre próximo más cercano, que en este caso podría ser el 1.3
milímetros cuadrados, ¿sí? Porque yo no estaría dando tanto cobre de más y así podría tener ofertas más competitivas, ¿sí? Pero digo, eso ya dependerá de varios factores, tanto comerciales y técnicos, que se deberán revisar de forma bien puntual para cada tipo de proyecto, ¿sí? Bien, ahora, dentro de los diseños que vimos hace un momento, para los cables control, dentro de su norma, la E4020, ellos establecen un dibujo, un diseño de cable control en donde manejan el conductor central, el aislamiento, una cinta reunidora de material no higroscópico. El higroscópico es que no guarda o absorbe humedad, ¿sí? Pues una cinta Mylar y una cubierta integral o cubierta protectora. Y también nos establece el diseño de un cable control con un blindaje. Entonces, cuando tenemos este diseño, me dice que yo debo construir el producto por el conductor de cobre, su aislamiento, la cinta no higroscópica, puede llevar una cubierta interna, ¿sí? Bajo el blindaje y la cubierta externa sobre el blindaje. Entonces, ahorita vamos a ver esta particularidad, cuándo lleva la cubierta y cuándo podemos no colocar esa cubierta, ¿verdad? Porque va a depender del tipo de blindaje que se utilice. Entonces, aquí les muestro los dos diseños de forma esquemática, ilustrativa, y ahorita los vamos a ver ya, digamos, con un dibujo más cercano a la realidad, ¿verdad? Entonces, un cable control blindado, ya habíamos visto este diseño, con este conductor metálico, aislamiento, rellenos para dar sección circular, cinta reunidora y blindaje de malla de cobre. En este caso, este diseño cumple con los estándares de Comisión Federal y también está aprobado como un cable bajo la NMXJ 300. ¿Sí? Entonces, el de malla de cobre bien lo puedo yo ofrecer para proyectos de CFE y para proyectos del segmento privado. Cuando tengo un blindaje formado por una cinta de cobre, aquí el diseño va a cambiar. Si ustedes recuerdan, en el dibujo esquemático decía una cubierta interna de PVC. Cuando yo llevo un blindaje formado por una cinta de cobre, esa norma o esa especificación me indica que debo de colocarle una cubierta interna debajo de la cinta de cobre. Después de esa cinta de cobre, coloco su cubierta general. Entonces, si nosotros viendo únicamente los dos tipos de producto, ¿sí? O los dos productos en general, eh, quiero tener una alternativa que sí tenga un blindaje, en este caso la malla de cobre, debo de yo llevarla a un 80%, esa malla, ¿verdad? Que entre más cercana al 100% significa que la malla es más cerrada, ¿verdad? Bloquearíamos la superficie al 100%. En este caso, la norma me indica que mínimo debe de tener el 80% en la malla, y aquí obviamente en la cinta de cobre pues está traslapada y obviamente pues lo cubre en un 100%. Entonces, en condiciones económicas, si yo solamente requiero un blindaje, no tengo condiciones tan severas, ¿sí? De interferencias, ¿sí? De algunos otros circuitos de fuerza que estén cercanos, que me pudieran a mí perturbar las señales o el control que voy a llevar en mis conductores, puedo utilizar un blindaje formado por malla de cobre, ¿sí? Como alternativa, y en donde sí ya las necesidades del proyecto o la especificación me pida una cinta de cobre, invariablemente tendré que quedarme con este diseño, sin dejar de lado que este va a ser un diseño ligeramente más costoso que el de la malla de cobre, ¿verdad? Porque aquí incluso tenemos más, otro elemento, otro proceso, y pues va a ser mayor cantidad de cobre.
Y obviamente estos dos también tienen aceptación tanto con CFE y NMX. Los dos cuentan con su certificado de conformidad de producto, de aceptación, prototipo. Y bueno, aquí tenemos otro diseño, el que tiene un blindaje con una cinta metalizada, que generalmente es de aluminio, y aquí también el dren, ¿sí? Este dren debe de ir en contacto a lo largo de todo el conductor y de toda la cinta aluminizada, ¿vale? Entonces, para que en todos los elementos, ¿sí? En los puntos donde hagamos una interconexión, podamos aterrizar los blindajes y podamos garantizar que todas esas interferencias, todos esos ruidos que se pudieran estar en el ambiente y meterse a nuestros sistemas de control y señalización, los pongamos a tierra y no perturben, ¿sí? Los sistemas de control o las señales que nosotros podamos llevar al interior del conductor, ¿sí? O al interior de estos sistemas o elementos de blindaje. Y este diseño es únicamente con certificación NOM-ANSI. No está establecido, no está considerado dentro de lo que establece Comisión Federal. Entonces, con blindaje nada más en CFE va a ser malla y cinta. En el segmento privado puedo tener estos dos más la cinta aluminizada y el tren. Ahora bien, de acuerdo a los cables, en el estándar 300 o NMXJ 300, vamos a tener nosotros principalmente una clasificación. Voy a poder yo tener cables control denominados del grupo 1 o del grupo 2. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, pues aquí la vamos a ver perfectamente bien. Un cable control que sea definido como grupo 1 va a ser para una tensión nominal de operación de hasta 600 volts. Habrá algunos procesos, habrá algunos productos en donde se requiera que la tensión nominal de operación sea mayor de los 600 volts y alcance un valor de hasta 1000 volts. Aquí tenemos productos que satisfacen esa necesidad y caerían en el grupo 2, ¿sí? De forma general, lo más estándar, lo que casi se mueve en el mercado, y por lo menos aquí nacional, es cables del grupo 1, ¿sí? Y además de los grupos vamos a tener tipos, cables control tipo A hasta el tipo D. ¿Y qué diferenciación vamos a tener entre cada uno de ellos? Un cable tipo A va a tener, o dentro de las características que tiene ese producto, es que no cumple ninguna prueba de propagación de la flama y es recomendado para usos exteriores. Un cable tipo B ya empieza a cumplir, ¿sí? Con resistencia a propagación de la flama. Es un requisito para que yo lo pueda marcar como tipo B. Y generalmente este tipo de productos los podemos llevar en exterior o al interior. ¿Qué sucede cuando los cables control los quiero llevar yo sobre charolas portacables? Bueno, pues ya tendría yo que tener un cable tipo C, que me dice que es un producto que cumple el requisito de resistencia a la propagación del incendio y charola vertical. Que al cumplir esta prueba de charola vertical, voy a ganar, ¿sí? La aprobación CT, en este caso también para cables control TC, para que el producto se pueda instalar sobre charolas portacables. De otra manera, si no viene marcado como CT y TC, no está aprobado para ese uso. Y de igual forma, es para usos en exteriores o interiores. Y los cables tipo D son cables tipo LS. En el LS, ¿qué significa que un producto sea LS? Que va a tener la característica que es no propagador de incendio, va a ser de bajo contenido de gas ácido y baja emisión de humos densos. Además de que se puede instalar en charola
perdón, pasa la prueba de charola vertical. Entonces, con esta prueba de resistencia a la propagación de la flama en charola vertical, cumplimos con el marcado aprobado para instalarse en charolas, ¿sí? Entonces, de igual forma es recomendado para el exterior y el interior, ¿sí? Entonces, en cables control casi siempre nos íbamos cable control PVC-PVC, cable control XLP-PVC para 600 volts, pero hay que recordar o hay que empezar a visualizar estos puntos, ¿verdad? Que tenemos cables control del grupo uno y una clasificación según el tipo y la aplicación que nosotros necesitemos, ¿sí? Si yo uso un cable tipo D para una instalación pensada en un cable tipo A, sin ningún problema, ¿verdad? Va a ser un producto que va a estar sobrado. Caso contrario, si tengo un cable grupo uno tipo A y lo quiero utilizar en charola y quiero que sea LS, pues prácticamente ahí estoy fuera de normativa. Sería un producto que no cumple con las características necesarias para las instalaciones donde se requiera atributo LS y marcado aprobado para instalarse sobre una charola portacables. Ahora bien, si nosotros tenemos un cable CFE, va a tener un marcado bien particular, principalmente en estos productos control. ¿Por qué razón? Principalmente porque la norma de producto, la E40-20, me establece cuáles son los requisitos o los elementos que deben de venir en el marcado del producto. Debe de venir la marca o nombre del fabricante, que aquí en este caso es Viacom, descripción corta, y se agrega la letra B para cables blindados. Entonces, este es un cable control PVC LS, y aquí como vemos el blindaje de malla, aquí va a aparecer la letra B, que nos indica que es un producto con blindaje. Tensión de operación, ya sea 600 o 1000 volts. En este caso es un producto para 600 volts. Tipos de aislamiento, están permitidos el PVC y el polietileno. En este caso es un producto de PVC con atributo LS. Y también tiene la RPI. Esta RPI me indica que el producto es resistente a la propagación de incendio. La temperatura de operación, 75 grados. Y la leyenda, propiedad de CFE. Esto es característico en los cables control bajo esta norma. Y les digo que es algo característico porque en cables de media ya no viene esta frase o esta leyenda de propiedad de CFE. En algunas ocasiones, de repente, algunos clientes han llegado a comprar este producto y dicen, oye, pues es que el producto dice que es propiedad de CFE, no me sirve porque van a decir que pues me lo robé o no es mío, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que ellos establecen en la especificación que debe de venir en la leyenda. Eléctricamente, ¿hay alguna diferencia? Si yo comparo el mismo producto, ¿sí? Blindaje de malla, cobre, aislamiento de PVC, cubierta de PVC contra uno con normatividad NMX, el desempeño es el mismo, ¿sí? El año de fabricación y la norma del producto. Entonces, esta es la leyenda y obviamente la construcción, 4 conductores, su equivalente en milímetros cuadrados y AWG. Entonces, aquí la diferenciación es, o la característica es que dice propiedad de CFE. Vamos a ver cómo se marca un cable bajo especificación NMX. Desaparece por completo la frase o la leyenda de propiedad de CFE. Aquí va a traer nombre o marca del fabricante, la leyenda cable control, el tipo de producto, si es un tipo A, B, C o D. En este caso es un cable control aprobado para charola, tri-cable, tipo D. Cuando aplica, si es LS, si se puede instalar en charolas, si es resistente a los rayos solares, si cumple con pruebas de resistencia a la propagación de la flama y si cumple con el atributo ROS también, ¿sale? Entonces, cuando nuestro producto cumpla con estos elementos, también lo vamos a marcar
con todas estas siglas. Material del aislamiento y de la cubierta protectora. Entonces, el aislamiento individual es de PVC y la cubierta externa, de igual forma, es de PVC. ¿Sí? Entonces, es 75 en ambiente húmedo y 90 en ambiente seco para 600 volts. Una configuración de 12 conductores de 14 o de calibre 14 AWG. Se puede instalar en charola, tienen marcado CT. SR es resistente a los rayos solares y a la intemperie y tiene el marcado que denota el cumplimiento de conformidad del producto o el sello NOM ANSE, ¿sí? Y bueno, obviamente el año de fabricación, solamente que los más representativos son los que queríamos compartir aquí con todos ustedes, para que vean que en los cables control también seguimos, ¿sí? Los estándares o la leyenda que aparece a lo largo del producto también es de acuerdo, en este caso, a la NMXJ 300. Usos y aplicaciones. ¿Qué usos y aplicaciones nos dice la NOM 001 SEDE en su versión del 2012, que es la norma de instalaciones eléctricas de utilización que regula en nuestro país? Y nos habla que el cable de control para charola tipo TC es un ensamble hecho en fábrica de dos o más conductores aislados con o sin conductores asociados de puesta a tierra, desnudos o cubiertos, aquí según la configuración que se tenga, bajo una cubierta no metálica, ¿sí? Usos permitidos para circuitos de control y señalización en charolas portacables. Ojo, charolas portacables cuando estén aprobados para ese uso. Aquí como dice tipo TC, entonces ahí entra, pero aquí sí quiero hacer énfasis en que el producto debe de estar aprobado para ese uso. Si es un cable tipo A, pues prácticamente ahí no lo puedo instalar. Tendría que ser un cable tipo C y tipo D para que esté aprobado para instalarse en charolas. Se puede instalar en canalizaciones, en tuberías, ahí no hay perdón, ningún problema. También se puede instalar en circuitos de áreas peligrosas o clasificadas cuando estén aprobados, la clase 1, división 1 o cables tipo MCHL. ¿Sí? A prueba de explosión, todas esas áreas, también tenemos productos para ese tipo de aplicación. Y obviamente, pues en establecimientos industriales, ¿verdad? Es donde más tienen participación este tipo de productos o cables tipo control. ¿Qué usos no están permitidos? Instalarlos donde estén expuestos a daños físicos. Digo, ese es cables control y cables en general, ¿verdad? Instalados fuera de una canalización o de un sistema de charolas portacables, es decir, que los tengamos como digamos, como si fuera un tendedero, ¿sí? Ese tipo de instalación no está aprobada. Debe tener mínimo un sistema, una canalización que lo esté soportando. Y otros no están permitidos, perdón, directamente enterrados, a no ser que estén aprobados para ese uso. Hay cables que dependiendo los elementos, también pueden estar aprobados para instalarse directamente enterrados. Sin embargo, no es tan recomendable instalarlos de esa manera, ¿verdad? Porque si en algún momento llega a fallar el producto, pues tenemos que volver a abrir la zanja, ¿sí? Retirar el producto. Si tenemos más elementos cercanos, pudiéramos dañarlos. Entonces, lo más recomendable si la instalación es subterránea es llevarlos dentro de una tubería. Ahora bien, los cables control de CFE, ¿sí? Cumplen con todas estas normas. La descripción corta es la que veíamos en la tablita de los calibres y construcciones aprobadas por Comisión Federal. ¿Cómo nosotros lo vamos a diferenciar? Les decía, puede estar la 300 y la norma de comisión. Aquí en el título de la ficha técnica, ¿sí? Que nos va a decir que es un cable de cobre con aislamiento individual de PVC, cinta reunidora y cubierta exterior de PVC. ¿Por qué PVC? Porque aquí se control LS, PVC más PVC para 675 grados y va a estar de acuerdo a la especificación de Comisión Federal. Y va a estar de acuerdo a un código de colores
que se establece en esta tabla 1, ¿verdad? Dependiendo del número de conductores, vamos a tener un color base, ¿sí? Para cada hilo, y cuando llegamos a, a agotar los colores, se les empieza a poner el color base y una traza de color, ¿sí? Obviamente eso es cuando tenemos configuraciones arriba de 7 conductores bajo la misma cubierta integral. Los cables blindados, el de malla y el de cinta de cobre, las principales aplicaciones es para sistemas o tableros de control, ¿sí? En este caso, esta es una imagen, ¿sí? De una subestación en gas, ¿sí? En donde tenemos todo el sistema de control, señalización y monitoreo. Entonces, cuando tenemos muchos elementos, diferentes frecuencias, tableros cercanos, es donde nos conviene utilizar los blindajes en los cables tipo control. Si realmente solo es un gabinete y va a ir alguna baliza, alguna señalización, accionar algún interruptor, de forma aislada, podemos llevarlo de forma básica, sin algún tipo de blindaje, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a los cables de comisión, los cables bajo NMX, prácticamente este diseño y el diseño de comisión son muy semejantes, con la diferencia de que este producto sí está marcado hasta los 90 grados, ¿verdad? Es un cable tipo de LS-TC. La tabla o código de colores es de igual forma, ¿sí? De acuerdo a esta tabla número 1. Y aquí la oferta de producto está desde el calibre 18 hasta el calibre 10, ¿sí? Y las construcciones pueden ser variables y mayores a las que veíamos de acuerdo a lo que establece Comisión Federal. La certificación de este producto es NOM-ANSE, tiene atributo LS, CT, se puede instalar en charola y es resistente a la intemperie y a la luz solar, ¿sí? ¿Qué otras alternativas tenemos? Tenemos los cables control. Ojo, aquí en esta parte nos va a servir para diferenciar un cable control de un cable multiconductor. Cuando yo hablo de cables control, si ustedes han observado, siempre me dice la norma indicar el material del aislamiento individual y el de la cubierta externa. En este punto tengo un cable control, obviamente de cobre, con un aislamiento individual de XLP y una cubierta externa de PVC. En este otro caso, el aislamiento individual es de EPR y la cubierta es de CPE. En este último caso, tanto aislamiento individual como cubierta general son de PVC. En los cables multiconductores, siempre vamos a llamar cable multiconductor tipo THW, cable multiconductor tipo XHW o cable multiconductor tipo RHW. Y aunque el THW tiene un compuesto de PVC, el XH tiene un compuesto de XLP y el RH puede ser EPR o XLP, la diferencia entre el cable control es que aquí yo nunca digo THW, XH o RHW, ¿sí? O THW. Siempre indico el material o el compuesto de los aislamientos y cubiertas, ¿verdad? Y la otra diferencia es que no vamos a tenerlos en aluminio, solamente hasta calibres 8 es el calibre más grueso, ¿verdad? Entonces sí va a haber un rango en donde se van a cruzar del calibre 14 hasta el 6. Podemos tener un rango cruzado entre cables control y cables multiconductores. ¿De qué otra forma lo puedo diferenciar? Los cables control cumplen con la NMXJ 300 y los cables multiconductores, dependiendo si son con aislamientos termoplásticos, van a cumplir con la NMXJ 010 y si son termofijos con la NMXJ 451 respectivamente, ¿verdad?
Y bueno, dentro de las aplicaciones, pues también estos productos nos van a servir para interconectar elementos o tableros de control, ¿sí? Para sensar, tener señalización, sistema de control principalmente en las industrias. Los cables control tipo MC, aquí vamos a tener dos tipos, ¿verdad? El cable control o con armadura engargolada, que son estos dos principales, que pueden ser con compuestos termofijos y termoplásticos, con un hilo de DREN para 75, 90 o hasta 90 grados. Si ustedes observan, casi todos son del grupo 1, ¿sí? Que son 600 volts. Aquí en este caso tenemos una cubierta interna de PVC y una armadura engargolada, pero esta armadura engargolada en estos dos casos no es hermética. Cuando yo requiero cables para áreas clasificadas como peligrosas, tengo que tener una armadura corrugada, lisa, perdón, soldada longitudinalmente. Es decir, que esa armadura sí sea como un tubo, que sea totalmente hermética. Cuando yo tengo estos diseños, se vuelven cables tipo MC, metal clad, digo, armados, para aplicaciones en áreas peligrosas o hazardous location, ¿sí? Entonces, todos los cables para ambientes o áreas clasificadas clase 1, división 1, que es la más crítica, yo tengo una alternativa de producto en cable control o cables tipo MCHL para esas aplicaciones. Los cables con armadura engargolada sí los podríamos tener en clase 1, división 2. ¿Sí? Entonces, estos también pueden estar en áreas clasificadas, pero no satisfacen a la más crítica. Para la más crítica tendríamos esta oferta del MCHL. Y bien, en este punto, como hemos visto, los cables control están orientados a aplicaciones de señalización, control, apertura, cierre de interruptores, ¿sí? En sistemas industriales, en sistemas de monitoreo. Van a estar únicamente formados por conductores de cobre. Vamos a tener un rango, un nivel de tensión de acuerdo al grupo que seleccionemos, un tipo, que va desde el tipo A, B, C y D. Los aislamientos principalmente que vamos a tener es el PVC, XLP y EPR. El blindaje es opcional porque puede estar o no estar presente, ¿verdad? Puede ser una malla de cobre, una malla de cobre estañada, una cinta aluminizada o cinta de cobre. Y la armadura también va a ser opcional, puede o no estar presente, ¿verdad? Fleje de aleación de aluminio y para los MCHL es un fleje de aleación de aluminio soldado longitudinalmente. Dentro de las cubiertas puede ser el PVC, el CPE, el tamaño o designación, pues ese sí también nosotros debemos de poderlo especificar o si lo queremos cotizar, pues también debemos de conocerlo, ¿verdad? Ya sea en AWG o su equivalente en milímetros cuadrados, el- la construcción o el número de conductores que nosotros necesitamos bajo la cubierta exterior, el código de identificación. De repente nos dicen, oye, quiero un código de identificación de acuerdo a la tabla 5, a la tabla 6 de la NMX o a la tabla de la ICEA, ya sea en números o en colores también. Si dentro del cable control vamos a tener este conductor destinado a la puesta a tierra, se tiene una tabla para incluir el color verde y si no se requiere ese color, ese conductor de puesta a tierra, se brinca al color verde, pero también cambia un poquito la configuración que se tiene en los diferentes tipos de identificación de los conductores individuales. Y bueno, la especificación ya sea bajo un diseño de CFE o NMX, ¿sí? Aquí es importante porque si yo tengo un cable NMX y lo quiero ofrecer a un proyecto que se va a ceder a Comisión Federal, pues no voy a cumplir con los protocolos que me establece Comisión en ese sentido, ¿verdad? Entonces,
pues es lo que teníamos preparado para compartir el día de hoy con ustedes. No sé si por ahí haya alguna pregunta, alguna duda. Adelante, Víctor. Por el chat nos dicen, ¿puede volver a mostrar la tabla con los calibres y números de conductores? Claro, con gusto. No sé si Bueno, esta y esta es la misma, ¿verdad? También por el chat nos pone Sebastián Martínez, ¿qué impacto tiene la resistencia del conductor cobre versus cobre estañado en sistemas de control que operan en ambientes húmedos o corrosivos? Ok. Ahí la parte de si tengo yo un cobre limpio versus un cobre estañado, la resistencia cambia ligeramente. Un cobre estañado tiene una resistencia, digamos, ligeramente más alta que un cobre limpio. Sin embargo, como bien comentan, para ambientes húmedos o corrosivos, nos da una mayor protección que el producto tenga ese estaño, ¿verdad? Porque va a resistir un poquito más la corrosión en ese sentido. Y si en algún momento se va a hacer algún tipo de soldadura en las terminales o en los conectores, te facilita que se le pueda aplicar la soldadura, ¿verdad? Ahí por el estaño comparado contra un cobre limpio, que se va a poder, pero nos va a dar un poquito más de trabajo. Entonces, sí hay una diferencia, resistencia un poquito más alta, el cobre estañado, pero el estaño nos va a ayudar a que resista más en condiciones corrosivas. También nos pregunta Víctor Cano, en ocasiones he visto que los cables de control tienen rafia. ¿Cuál es su objetivo? ¿Tiene fotos de la aplicación de estos conductores? No tengo una foto como tal, y no sé si se refiere exactamente a algún hilo rasgador o no sé si nos pudiera por ahí este, ampliar más el comentario. Hay productos que cuentan con un hilo rasgador que nos ayuda a retirar la cubierta más fácilmente, o no sé si se refiere a a una malla textil alrededor de todo el producto. También nos pregunta Alejandro García, ¿en qué casos se utiliza un cable de control de amperaje 8? Ok, este tipo de productos no es amperaje 8, es calibre 8. Ahí puede ser cuando las longitudes son largas y por caídas de tensión y en donde llevemos ya un poquito más de corriente, ¿verdad? En ese sentido es donde tendríamos la entrada a calibres de un AWG o calibrador 8, ¿verdad? De forma general, sí se llegan a utilizar del 8 hacia abajo, del 6 ya es muy, muy raro, ¿eh? Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Le damos muchas gracias al ingeniero Marco por esta valiosa presentación. Ha sido un placer que nos comparta su experiencia y conocimiento con todos nosotros. Ha sido un webinar muy enriquecedor y estamos seguros de que cada uno de ustedes se lleva información valiosa para aplicar en sus proyectos y actividades profesionales. También queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos y participar activamente
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestras novedades, soluciones técnicas y por supuesto de los próximos webinars que estaremos realizando. Nos dará mucho gusto verlos nuevamente muy pronto y que tengan un excelente día. Que estén bien. Buen día a todos.